Hola, buenas, ¿cómo va? Estamos acá en el tercer capítulo del libro de Rust. Sí. Eh, Vamos a empezar a leerlo. Conceptos comunes de programación. Este capítulo cubre conceptos que aparecen en casi todos los lenguajes de programación y cómo funcionan en Rust. Muchos lenguajes de programación tienen mucho en común en su núcleo. Ninguno de los conceptos presentados en este capítulo son únicos de Rust, pero lo discutiremos en el contexto de Rust y explicaremos las convenciones alrededor de su uso. Específicamente aprenderás sobre variables, tipos básicos, funciones, comentarios y flujo de control. Estas bases estarán en todos los programas de Rust. Y aprenderás temprano. Y aprenderás temprano. Aprenderlas temprano, estoy ciego. Aprenderlas temprano te dará un núcleo fuerte para comenzar. El lenguaje Rust tiene un conjunto de palabras clave que están reservadas para su uso exclusivo por el lenguaje. Al igual que en otros lenguajes, tengan en cuenta que no puede usar estas palabras como nombres de variables o funciones. La mayoría de las palabras clave tienen significados especiales. Las usará para realizar varias tareas en su programa de Rust. Algunas no tienen ninguna funcionalidad actual asociada con ellas, pero se han reservado para funcionalidad que podría agregarse a Rust en el futuro. Voy a encontrar una lista de las palabras clave, o palabras reservadas, supongo será, ¿no? De esto. Sí, palabras clave. Tiene palabras clave que están reservadas para el uso actual del... Ok. Capítulo 3, espacio 1. Variables y mutabilidad. Como se menciona en la sección almacenando variables con variables, por defecto, las variables son inmutables. Este es uno de los muchos empujos que Rust le da para que escriba su código de una manera que aproveche la seguridad y la fácil concurrencia que ofrece Rust. Sin embargo, todavía tiene la opción de hacer que sus variables sean mutables. Exploraremos cómo y por qué Rust le anima a favorecer la inmutabilidad, porque a veces podría querer optar por no hacerlo. Cuando una variable es inmutable, una vez que un valor está vinculado a un nombre, no puede cambiar ese valor. Para ilustrar esto, genere un nuevo proyecto llamado Variables en su directorio de proyecto usando cargo new variables. Entonces vamos acá al proyecto que teníamos, cargo new variables. Luego en su nuevo directorio variables habrá source main Rust y reemplaza su código con el siguiente código, que aún no se compilará. Nombre de archivo, source miner. Aquí, aquí, channel mutate inmutable variable. Como es inmutable, como por defecto, esto no puede reasignarse. Vamos a ver. Este código no compila. Guarda y ejecute el programa usando cargo RAM. Deberá recibir un mensaje de error relacionado con un error de prioridad como se muestra en esta salida. Probarlo. Vamos a hacer control. ¿Cómo era cargo RAM? Para que compile y para que ejecute. ¿Por qué me lo compiló y ejecutó? Cargo RAM debería recibir un mensaje. Ah, porque tengo uno en el mundo o no. O no guardé. Esa es una muy buena. Una muy buena problema. No guardar. Ok. Cannot assign twist. No puedo asignar dos veces la variable X. O de reasignar. Asignar dos veces la variable X. Primera asignación de X. No puedo asignar dos veces la variable inmutable. Considere poner esta variable como mutable. En teoría hacemos acá. No sé por qué tengo que guardar para que los errores desaparezcan. Y esto no es correcto. Va, creo que dejabas que solo sin guardar ya te lo está. Toma como un. Como el editor te lo toma. No sé si será de diferente. Supongo que había que hacer esto igual. Vamos a hacer así. Este ejemplo muestra que cómo el compilador le ayuda a encontrar errores en su programa. Uy, sus programas. Los errores de compilación pueden ser frustrantes.
Probablemente solo significa que su programa aún no está realizando de manera segura lo que desea que haga. No significa que no es un buen programador. Los Rustan sean experimentados aún reciben errores de compilación. Recibió el mensaje de error cannot assign twist to immutable variable x porque intentó asignar un segundo valor a la variable inmutable x. Es importante que tengamos errores en tiempo de compilación cuando intentamos cambiar un valor que está designado como inmutable, porque esta situación puede conducir a errores. Una parte de nuestro código opera bajo la suposición de que un valor nunca cambiará y otra parte de nuestro código cambia ese valor. Es posible que la primera parte del código no haga lo que está diseñado para hacer. La causa de este tipo de error puede ser difícil de rastrear después del hecho, especialmente cuando la segunda pieza del código cambia el valor solo algunas veces. El compilador de Rust garantiza que cuando afirma que un valor no cambiará, realmente no cambiará, por lo que no tiene que rastrearlo usted mismo. Su código es por lo tanto más fácil de razonar. Pero la mutabilidad puede ser muy útil y puede hacer que el código sea más conveniente de escribir. Aunque las variables son inmutables por defecto, puede hacerlas mutables agregando mut delante del nombre de la variable como lo hizo en el capítulo 2. Agregando mut también comunica la intención a los lectores futuros del código indicando que otras partes del código cambiarán de valor de esta variable. Por ejemplo, cambiamos source9 a lo siguiente, como cambié recién. Cuando ejecutamos el programa ahora obtenemos esto. Value x... Ah, ok. ¿Cambió algo? No. Ah, no le dedicaron RAM, ¿no? Ahí está. The value of x is 5, the value is x 6 cuando le reasigna la variable. Nos permite cambiar el valor vinculado a x de 5 a 6 cuando se usa mut. En última instancia, decidir si usar o no la mutabilidad depende de usted. Depende de lo que crea que es más claro en esa situación particular. Constantes. Al igual que la variable es inmutable, las constantes son valores que están vinculados a un nombre y no se le permite cambiar. Pero hay algunas diferencias entre las constantes y las variables. Primero, no se le permite usar mut con constantes. Las constantes no son solo inmutables por defecto, siempre son inmutables. Declara constantes usando la palabra const en lugar de la palabra clave let. El tipo de valor debe estar anotado. Cubriremos los tipos y las anotaciones del tipo en la siguiente sección, tipos de datos. Por lo que no se preocupe por los detalles ahora, solo sepa que siempre debe anotar el tipo. Los constantes se pueden declarar en cualquier ámbito, incluido el ámbito global, lo que las hace útil para valores que muchas partes del código necesitan conocer. La última diferencia es que las constantes solo pueden establecer una expresión constante, no en el resultado de un valor que solo se podría calcular en tiempo de ejecución. Aquí hay un ejemplo de una declaración constante. Const 3 horas en segundos, no me acuerdo cómo se llama, es 60% por 3. El nombre de la constante es 3 horas en segundos. Su valor se establece en el resultado de multiplicar el número de 60 segundos en un minuto por 60. El número de minutos en una hora. 60 el número de segundos en un minuto. Por 60 el número de minutos en una hora. Por 3 el número de horas que queremos contar en este programa. La convención de nombramiento de Rust para constantes es usar mayúsculas con guiones bajos entre palabras. El compilador es capaz de evaluar un conjunto limitado de operaciones en tiempo de compilación, lo que nos permite escribir este valor de una manera que sea más fácil de entender y verificar. En lugar de establecer esta constante en el valor 10.800, vea la sección de referencia de Rust sobre la evaluación constante, para más información sobre qué operaciones se pueden usar al declarar constantes. Las constantes son válidas durante todo el tiempo que se ejecuta un programa, dentro del hábito en que se declararon. Esta propiedad hace que las constantes sean útiles para los valores en el dominio de su aplicación, que varias partes del programa podrían necesitar conocer, como el número máximo de puntos que cualquier jugador de un juego puede obtener o la velocidad de la luz. Nombrar valores codificados en su programa como constantes es útil para transmitir el significado de ese valor a los futuros mantenedores del código. También ayuda a tener solo un lugar en su código en el que necesitaría cambiar si el valor codificado tuviera que actualizarse en el futuro. Shadowing. Como vio en el tutorial de juego de finanzas en capítulo 2, puede declarar una nueva variable con el mismo nombre que una variable anterior. Pero Rustancian dice que la primera variable es ocultada por la segunda, lo que significa que la segunda variable es lo que el compilador verá cuando use el nombre de la variable. En efecto, la segunda variable oculta la primera, tomando cualquier uso del nombre de la variable para sí misma hasta que se haga el shadowing sobre la misma variable o el ámbito finalice. Podemos ocultar una variable usando el mismo nombre de variable y repitiendo el uso de la palabra clave let de la siguiente manera.
Nombre de archivo, source maker 14. Let x. Uno se hace. Declara dos veces la variable inmutable. Ok. Let x. Y acá en ámbito la declara otra vez. Print the value in scope. A ver, vamos a probar. Vamos a probar qué hace. Es 12. Es 5. X más 1, que sería x más 1, 6. Más x por 2, que sería 12. Y acá en este scope es 12, solamente en este scope. Y el valor de x es 6. Acá fuera del scope entre llaves Este programa primero vincula a x el valor de 5. Luego crea una variable x repitiendo let x es igual, tomando el valor original y agregando 1, para que el valor de x sea entonces 6. Luego, dentro de un ámbito interno creando con las llaves la tercera declaración let, también proyecta a x y crea una nueva variable, multiplicando el valor anterior por 2 para darle a x un valor de 12. Cuando ese ámbito finaliza, la proyección interna finaliza. Cuando ese ámbito finaliza, la proyección interna finaliza y x vuelve a ser 6. Cuando ejecutamos este programa se mostrará lo siguiente. El shadowing es diferente de marcar una variable como mut, porque tendremos un error de tiempo de compilación si accidentalmente intentamos volver a asignar esta variable sin usar la palabra clave let. Al usar let, podemos realizar algunas transformaciones en un valor, pero la variable debe ser inmutable después de que se hayan completado esas transformaciones. La otra diferencia entre mut y el shadowing es que debido a que efectivamente estamos creando una nueva variable, cuando usamos la palabra clave let nuevamente, podemos cambiar el tipo de valor para reutilizar el mismo nombre. Por ejemplo, digamos que nuestro programa le pide al usuario que muestre cuántos espacios desea entre algún texto ingresando caracteres de espacio. Y luego queremos almacenar esa entrada como un número. Space.len para sacarlo en números. La primera variable space es de tipo string y la segunda variable space es de tipo numérico. El shadowing nos ahorra tener que pensar en nombres diferentes, como space string, space num. En su lugar podemos reutilizar el nombre más simple spaces. Sin embargo, si intentamos usar mut para esto, como se muestra aquí, obtendremos un error de compilación. Let mut space, let mut space, space.len. El error dice que no se permite mutar el tipo de una variable. Ahora que hemos explorado cómo funcionan las variables, veamos más tipos de datos que pueden tener. Vamos a probar a hacer esto. Creo que lo puedo pegar acá y ir probando, ¿no? Creo que ya me lo tira. O sea, antes me tira el error. Y acá es lo que me está. Y la forma de hacerlo sería hacer esto, ¿no? Space. O let mode era. ¿Cómo lo tenía antes? Ah, ya era mode. Bueno, vamos a dejarlo ahí eso y después lo vemos. Ahora que hemos explorado cómo funcionan las variables, veamos los más tipos de datos que pueden tener. Tipos de datos. Cada valor en RAS es de un cierto tipo de dato, que le dice a RAS qué tipo de datos se está especificando para que sepa cómo trabajar con ese dato. Veremos dos conjuntos de tipos de datos, escalares y compuestos. Tenga en cuenta que RAS es un lenguaje estáticamente tipado, lo que significa que debe conocer los tipos de toda la variable en tiempo de compilación. El compilador generalmente puede inferir qué tipo queremos usar en función del valor y cómo lo usamos. En los casos que muchos tipos son posibles, como cuando convertimos un string en un tipo numérico usando parse, en la sección comparando la adivinanza con el número secreto del capítulo 2, debemos agregar una anotación de tipo como esta. Let's guess U32. Ok, es 42.part, o sea 42 string
punto parse y bueno, si un validador de error que no es un número, ¿no? Como si hubiera escrito algo mal. Si no agregamos la notación de tipo U32 mostrada en el código anterior, ROS mostrará el siguiente error. Lo que significa que el compilador necesita más información de nosotros para saber qué tipo queremos usar. Verá diferentes anotaciones de tipo para otros tipos de datos. Tipos escalares. Un tipo escalar representa un solo valor. Rust tiene 4 tipos escalares principales: enteros, números de punto flotante, booleanos, caracteres. Puede reconocernos de otros lenguajes de programación. Vamos a ver cómo funciona en Rust. Tipos de enteros. Un entero es un número sin componente fraccionario. Usamos un tipo de entero en el capítulo 2, tipo U32. Esta declaración, un tipo entero en el capítulo 2, esta declaración tipo indica que el valor en el que está asociado debe ser un entero sin signo. U sería unsigned, ok. En lugar de U, que ocupa 32 bits de espacio. La tabla 3.1 muestra los tipos de enteros integrados en Rust. Podemos usar cualquiera de estas variantes para declarar el tipo de un valor entero. Tamaño 8 bits y 8. Esto sería con valor asignado, o sea que sería negativo y positivo. Y lo mismo con los otros, ¿no? 6 bits. Cada variante puede ser signed con signo o un signed sin signo. Tiene un tamaño explícito. Signed y un signed se refieren a si es posible que el número sea negativo. Es decir, si el número necesita tener un signo con el signed, o si solo será positivo y por lo tanto puede representarse sin signo. Un signed. Como escribir números en papel. Cuando el signo importa, un número se muestra con un signo más o un signo menos. Sin embargo, cuando es seguro suponer que el número es positivo, se muestra sin signo. Los números con signos se almacenan usando la representación de complemento a 2. ¿Sí sabía? Algo así, ok. Uy. Cada variante con signos puede almacenar un número de menos 2n a la menos 1 a 2n a la menos 1 menos 1, donde n es el número de bits que usa la variante. Así un i8 puede almacenar números de menos 2, 7 elevado a la 7 a 2 elevado a la 7 menos 1, lo que equivale a un menos 128 a 127. Las variantes sin signo pueden almacenar números de 0 a 2 a la n, por lo que un U8 puede almacenar números de 0 a 2 elevado a la 8, menos 1, lo que equivale a 2,55. Además, los tipos eSize y uSize dependen de la arquitectura de las computadoras en la que se ejecuta su programa, que se denota en la tabla como Arch. 64 bits si están en una arquitectura de 64 bits y 32 bits si están en una arquitectura de 32 bits. Puede escribir literales enteros en cualquiera de las formas que se muestran en la tabla 3.2. Tengan en cuenta literales numéricos. Tengan en cuenta que los literales numéricos pueden ser múltiples tipos numéricos, permiten un sufijo tipo como 57 u 8 para designar el tipo. Los literales numéricos también pueden usar guión bajo como un separador visual para facilitar la lectura del número, como 1 guión bajo 00, que tendrá el mismo valor que si se hubiera especificado 1000. Literales enteros en Rust. Bueno, esto es algo que creo que no entendí. Entonces, ¿cómo sabe qué tipo de entero usar? Decimal, 98. Decimal. Ah, ok. Octal. Base 8 será binario en base 2. Byte en base 8. O sea, en base byte, ¿no? Decimal en base 10. Hexadecimal en base 6. Octal en base 8. Binario en base 2. Byte en base 2, ¿no? Sería. No, byte. No me acuerdo cuál era. Byte es 2. Digo, binario es 2. Byte, no me acuerdo qué era. Información de base utilizada en computación entre.
u octeto. Es la unidad de información de base utilizada en computación y telecomunicación y está compuesta por un conjunto ordenado de 8 bits. Ah, 8. ¿Y octal qué es? Octal sistema de numeración pulsar cuyo base es igual a 8, utilizando los dígitos indio-arábigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Octal versus byte. Entonces, ¿cómo sabe qué tipo de entero usar? Si no está seguro. Los valores predeterminados en ROS son generalmente buenos lugares para comenzar. Los tipos enteros se configuran predeterminados en i32. La situación principal en la que usaría isize o usize es cuando indexa algún tipo de colección. Desbordamiento de enteros. Digamos que tiene una variable de tipo U8 que puede contener valores entre 0 y 255. Si intenta cambiar la variable a un valor fuera de ese rango, como 256, se producirá un desbordamiento de enteros, que puede resultar en uno de los dos comportamientos. Cuando está compilando un modo de operación, ROS incluye comprobaciones para el desbordamiento de enteros que hace que su programa se desborde en tiempo de ejecución si ocurre este comportamiento. ROS usa el término desbordamiento cuando un programa sale con un error ROS usa el término desbordamiento cuando un programa sale con un error. Discutiremos los desbordamientos con más profundidad en la sección errores irrecuperables con Panic, del capítulo 9. Cuando está compilando un modo de lanzamiento con la bandera Release, ROS no incluye comprobaciones para el desbordamiento de enteros que provocan desbordamientos. En su lugar, si ocurre un desbordamiento, ROS realiza una envoltura de complemento a 2. En resumen, los valores mayores que el valor máximo que el tipo puede contener se envuelven al mínimo de los valores que el tipo puede contener. En el caso de U8, el valor 256 se convierte en 0. El valor 257 se convierte en 1 y así sucesivamente. En caso de U8, el valor 256 se convierte en 0, el valor de 257 se convierte en 1 y así sucesivamente. Ahí me perdí un poco, se me fue la mente. Vamos a leerlo de nuevo. Cuando está compilando en modo de lanzamiento con la bandera Release, ROS no incluye comprobaciones para el desbordamiento enteros que provocan desbordamientos. En su lugar, si ocurre un desbordamiento, ROS realiza una envoltura de complemento a 2. En resumen, los valores mayores que el valor máximo del tipo que pueden contener se envuelven, al mínimo de los valores que el tipo puede contener. En el caso de un U8, el valor 256 se convierte en 0. El valor 257 se convierte en 1. Eso sucesivamente. El programa no se desbordará, pero la variable tendrá un valor que probablemente no sea el que esperaba que tuviera. Depender del comportamiento de la envoltura del desbordamiento entero se considera un error. Para manejar explícitamente la posibilidad de desbordamiento, puedo usar estas familias de métodos proporcionadas por la biblioteca estándar para tipos numéricos primitivos. Envolver en todos los modos con los métodos wrapping, como wrapping add, devolver el valor known si hay desbordamiento con los métodos checked, devolver el valor y un booleano que indica si hubo desbordamiento con los métodos overflowing, saturar en los valores mínimos o máximos del valor con los métodos saturing. Bueno, hay que ver cómo se usa eso, ¿no? Algo como que te va un poquito de la explicación tal vez. Pero te lo explican supongo para alguien que ya está usándolo. Tipos de punto flotante. Rust también tiene dos tipos primitivos para número de punto flotante, que son números con puntos decimales. Los tipos de punto flotante de Rust son F32 y F64, que tienen 32 bits y 64 bits de tamaño respectivamente. El tipo predeterminado es F64 porque en CPU modernas es aproximadamente la misma velocidad que F32, pero es capaz de más precisión. Todos los tipos de puntos flotantes son con signo. Aquí hay un ejemplo que muestra el número de puntos flotantes en acción. Nombre de archivo source.inrc. Los números de puntos flotantes se representan. Ah, creo que se puede ejecutar. Ahí está. No, igual no sé, no va a ejecutar nada. Los números de puntos flotantes en output. Los números de puntos flotantes se representan de acuerdo con el estándar IE754. El tipo F32 es un punto flotante de precisión simple y F64 tiene doble precisión. Operaciones numéricas. ROS admite las operaciones matemáticas básicas que esperaba para todos los tipos de números: adición, sustracción, multiplicación, división y resto. La división entera se trunca hacia 0 al entero más cercano. El siguiente código muestra cómo usaría cada operación numérica en una declaración. En una declaración let. Nombre de archivo source main rc. Let sum 5 más 10. Let difference
95 menos 4,3. Multiplicación, product 4 por 30. Era cotain. Truncado, menos 5 dividido 3. Resultado menos 1. Remainder, ¿qué era remainder? Resto. 43 restos 5. Cada expresión en estas instrucciones cada expresión en estas instrucciones usa un operador matemático que se evalúa un solo valor que luego se vincula a una variable. El apéndice B contiene una lista de todos los operadores que ROS proporciona. Como la mayoría de los otros lenguajes de programación, un tipo booleano en ROS tiene dos posibles valores true y false. Los booleanos tienen un byte de tamaño. El tipo booleano en ROS se especifica usando bool. Por ejemplo, nombre del archivo source main.rc. Let t true, let f bool false. Esto ya lo agarra implícitamente, creo que se dice. Esto explícitamente, como que acá lo agarra el propio lenguaje. Cuando está leyéndolo. Y este lo agregás vos manualmente. La forma principal de usar valores booleanos es a través de condicionales. Una expresión if. Veremos cómo funcionan las expresiones if en ROS en la sección de control de flujo. El tipo de carácter. El tipo char de ROS es el tipo alfabético más primitivo del lenguaje. Estos son algunos ejemplos de declaraciones de valores char. Nombre de archivo source main rc. Este tipo de carácter. C es Z, o sea, no solo variable. Con explícito tipo. Acá le pone el tipo explícito. Y acá pone un emoji. Tengan en cuenta que especificamos literales char con comillas simples, en oposición a literales de cadena que usan comillas dobles. El tipo char de ROS tiene un tamaño de 4 bytes y representa un valor estándar escalar Unicode, lo que significa que puede representar mucho más que ASCII. Letras acentuadas, caracteres chinos, japoneses y coreanos, emojis y espacios de ancho 0 son todos valores char válidos en ROS. Los valores escalar de Unicode van desde U000, no sé qué será, a valores Unicode, a U más 27FF y... a ver, vamos a buscarlo en internet. Todos los emojis, todos los caracteres Unicode. ¿Qué cosas como no saben? Bueno, a veces las cantidades de cosas que hay. Bueno, sin embargo, un carácter no es realmente un concepto en Unicode, por lo que su intuición humana sobre lo que es un carácter puede no conseguir con lo que es un char en ROS. Discutiremos este tema en detalle al almacenar texto codificado en UTF-8 con cadenas, en el capítulo 8. Tipos compuestos. Tipos compuestos pueden agrupar múltiples valores en un solo tipo. ROS tiene dos tipos compuestos, primitivos, tuplas y arreglos. El tipo tupla. Una tupla es una forma general de agrupar varios valores de distintos tipos en un tipo compuesto. Las tuplas tienen una longitud fija. Una vez declaradas, su tamaño no puede aumentar ni disminuir. Creamos una tupla escribiendo una lista de valores separados por coma dentro de paréntesis. Cada posición de la tupla tiene un tipo, y los tipos de los distintos valores de la tupla no tienen por qué ser iguales. En este ejemplo hemos añadido notaciones de tipos opcionales. Tupla le da los tipos 32, F64 u 8, y acá le da los valores de cada uno de la tupla. La variable del tup se vincula a toda la tupla porque una tupla considera un único elemento compuesto. Para obtener los valores individuales en una tupla podemos utilizar la concordancia de patrones para desestructurar un valor de la tupla C. Acá la desestructura, a ver, vamos a ver cómo... Unnecessary variable. ¿Lo escribir o no? Igual me tendría que andar igual, ¿no? Se pone como...
como TypeScript, creo, ¿no? Así como para decir no lo estoy usando. Podría usarlos. N, no. De value. Y borramos el guión bajo acá. LN. Ah, me faltó el. Podés meterlo también acá adentro, ok. Creo que sería lo mismo, ¿no? Si lo dejo ahí. 504, ok. Pero bueno, si hago esto también funcionaría, ¿no? Ok. Este programa primero crea una tuple, le vincula una variable tuple, luego usa un patrón con LED para tomar tu. Convertirla en tres variables separadas, X, Y y Z. Esto se llama desestructuración porque rompen la única tupla en tres partes. Finalmente el programa imprime el valor de I, que es 6.4. Ahora podemos acceder directamente a un elemento de la tupla usando un punto, seguido del índice del valor que queremos acceder. Por ejemplo, nombre de archivo, source main, tenemos la tupla creada, 500, sería como 500, ¿no? X por 0, ¿qué sería? De la tupla X se mete al elemento con el punto. O sea, vamos a probar aquí. One. Y acá no sé. Y acá lo estaría ajustando cada uno. Ok. Este programa crea la tupla X y luego accede a cada elemento de la tupla usando sus respectivos índices. Al igual que la mayoría de los lenguajes de programación, el primer índice en la tupla, el primer índice en una tupla es 0. La tupla sin ningún valor tiene un nombre especial, unit. Este valor y su tipo correspondiente están escritos ambos como paréntesis. La tupla sin ningún valor tiene un nombre especial, unit. Y representa un valor vacío o un tipo de retorno vacío. Las expresiones devuelven implícitamente el valor unit y no devuelven ningún otro valor. El tipo arreglo. Otra forma de tener una colección de múltiples valores es con un arreglo. A diferencia de una tupla, cada elemento de un arreglo debe tener el mismo tipo. A diferencia de los arreglos, en algunos otros lenguajes, los arreglos en Rust tienen una longitud fija. Escribimos los valores en un arreglo como una lista separada por comas dentro de los corchetes. Nombre de archivos source main rs. Creamos un array de elementos. Los arreglos son útiles cuando sea que sus datos se asignen en el stack pila en lugar del heap montículo. Hablaremos más sobre el stack y el heap en el capítulo 4, cuando desea asegurarse de que siempre tenga un número fijo de elementos. Sin embargo, un arreglo no es tan flexible como el tipo vector. Un vector es un tipo de colección similar proporcionada por la biblioteca estándar que puede crecer o reducir su tamaño. Si no estás seguro de si debes usar un arreglo o un vector, es posible que debas usar un vector. El capítulo 8 discute los vectores en más detalle. Sin embargo, los arreglos son útiles cuando sabe que el número de elementos no cambiará. Por ejemplo, si está utilizando los nombres del mes en un programa, probablemente usaría un arreglo en lugar de un vector, porque sabe que siempre contendrá dos elementos. Escribe el tipo, acá tienen los elementos separados por coma, todos son del mismo tipo. Escribe el tipo de un arreglo usando corchetes, con el tipo de cada elemento, un punto y coma, y luego el número de elementos en el arreglo así. Escribe el tipo de un arreglo usando corchetes con el tipo de cada elemento y un punto y coma. Luego el número de elementos. Y luego el número de elementos en el arreglo así. A y 32 punto y coma 5. O sea, como que van a ser los 5 de este tipo. Van a haber 5 nomás. Aquí el i32 es el tipo de cada elemento después del punto y coma. El número 5 indica que el arreglo contiene 5 elementos. También puede inicializar un arreglo para contener el mismo valor para cada elemento, especificando el valor inicial.
seguido de un punto y coma. Y luego la longitud la arreglo en corchetes como se muestra aquí. Tenemos 3. No sé qué sería este el 3. Al arreglo A llamado contendrá 5 elementos que inicialmente se establecerán en el valor 3. Esto es lo mismo que escribir LED A 33333, pero de una manera más concisa. Accediendo a los elementos del arreglo. Un arreglo es un trozo de memoria de tamaño fijo conocido que puede asignarse a la pila. Se puede acceder a los elementos del arreglo utilizando la indexación de la siguiente manera. Como si fuera, bueno, como cualquier otro lenguaje. En este ejemplo, la variable llamada first tendrá el valor de 1 porque ese es el valor en el índice 0. En el arreglo, la variable llamada second tendrá el valor 2 del índice 1 en el arreglo. Acceso inválido a los elementos del arreglo. Veamos qué sucede si intenta acceder a un elemento de un arreglo que está más allá del final del arreglo. Digamos que ejecuta este código similar al juego de adivinanza del capítulo 2 para obtener un índice de arreglo del usuario. El nombre del archivo, vamos a copiarlo. ¿Y qué pasará? This is an array index. Tengo que ingresar, please enter an array index. New. Bueno, vamos a poner bla. Panicat number index and there was not a number. Uy, no fui. Ya está. Este código se compila con éxito si ejecuta este código usando carga run, ingresa 0, 1, 2, 3, 4. Run ingresará el valor para poder decir de regla. Si en cambio ingresa un número más allá del final de regla, como 10, uy, ingresé cualquier cosa. Ya vamos a probar. Yes. Index 10 is 5, but not the 10. Y ingresa 0, 1, 3, 4, el programa imprimirá en el arreglo. Si en cambio ingresa un número más allá del arreglo, tendría que leerlo, ¿no? Y en estándar ingresa, lo lee, falló a leerlo. Index es in the 3 parts. There was not a number. Let element a index. The value of element. Y está complicado entenderlo, la verdad. Era la hora. Pero bueno, vamos a probar con lo que. Value of element index 1 is 2. Ah, ok. Nosotros tenemos los 1, 2, 3, 4, 5. Ingreso 4. 4 va a mandar el 5 de acá. Este. Ingreso 6 me va a decir que no está. El máximo 5, ok. El programa, si el cambio ingresa un número más allá del final del arreglo, como 10, pero no salía como esto. El programador dio lugar a un error en tiempo de ejecución al momento de utilizar un valor no válido, la operación de indexación. El programa salió con mensaje de error y no ejecutó la sentencia final print_ln. Cuando intentas acceder a un elemento utilizando la indexación, Rust comprobará que el índice que has especificado es menor que la longitud del array. Si el índice es mayor o igual que la longitud, Rust entrará en pánico. Esta comprobación tiene que ocurrir en tiempo de ejecución, especialmente en este caso, porque el compilador no puede saber qué valor introducirá el usuario cuando ejecute el código más tarde. Este es un ejemplo de los principios de seguridad de memoria de Rust en acción. Muchos lenguajes de bajo nivel, este tipo de comprobación no se hace y cuando proporcionas un índice correcto, se puede acceder a memoria inválida. Rust te protege contra este tipo de error saliendo inmediatamente en lugar de permitir el acceso a la memoria y continuar. Capítulo 9 discute más sobre el manejo de errores de Rust, cómo puedes escribir código legible, seguro que no entre en pánico ni permite el acceso a memoria inválida. Funciones. Las funciones son muy comunes en el código Rust. Ya has visto una de las funciones más importantes del lenguaje, la función main. Es el punto de entrada de muchos programas, también has visto la palabra clave function, que te permite declarar nuevas funciones. El código en Rust usa Snake Case como estilo convencional para los nombres de funciones y variables, en el que todas las letras son minúsculas y los guiones bajos separan las palabras. Aquí un programa contiene un ejemplo de definición de una función. Generate hello world, another function, otra función, y la ejecuta la otra función, muestra another function. Definimos una función en Rust escribiendo function seguido del nombre de la función y un conjunto de paréntesis. Las llaves indican el compilador donde comienza y termina el cuerpo de la función.
Podemos llamar a cualquier función que hayamos definido, escribiendo su nombre seguido de un conjunto de paréntesis. Como another function está definida en el programa, se puede llamar desde dentro de la función main. Ten en cuenta que definimos another function después de la función main en el código fuente. También podríamos haber definido antes. A Rust no le importa dónde definas tus funciones, solo que estén definidas en algún lugar en un ámbito que pueda ser visto por el invocador. Empecemos un nuevo proyecto binario llamado function para explorar las funciones más a fondo. Coloca el ejemplo another function en source main RC y ejecútalo. Deberás ver la siguiente salida. Un proyecto binario llamado functions. Ok, vamos a hacer esto. Puntos. Vamos a acercar con new functions. Y vamos a code functions. Y vamos a cerrar el otro. Vamos a hacer control J para abrir terminal. Y vamos a pegar este código de acá. Vamos a hacer un cargo run para compilarlo y ejecutarlo. Primero da hola mundo y después va a ser la otra función. Y definimos una función, ok. Después de la función main, ok. Las líneas se ejecutan en el orden que aparecen en la función main. Primero se imprime el mensaje hello world y luego se llama another function y se imprime su mensaje. Parámetros. ¿Cómo definir funciones para que tengan parámetros que son variables especiales que forman parte de la firma de una función? Cuando una función tiene parámetros, puedes proporcionarle valores concretos para esos parámetros. Técnicamente, los valores concretos se llaman argumentos, pero coloquialmente la gente tiende a usar las palabras parámetro y argumento indistintivamente. Para las variables en la definición de una función o los valores concretos que se pasan cuando llamas a una función. En esta versión de another function agregamos un parámetro. O sea que recibe, le pasamos un... En vez de esto le pasamos un 5. Esto aún no esperaba esto, pero ahora sí lo va a esperar. Creamos esto y le ponemos i32. ¿32 será? Y acá me dice que no lo estoy usando, seguramente. Claro, no. Y ahora lo estoy usando. Y ahora le pasamos 5 y el valor de x. Y tendría que darnos el valor de x. Si intenta ejecutar este programa, debería obtener la siguiente salida. La declaración de another function tiene un parámetro llamado x. El tipo de x se especifica como i32. Cuando pasamos 5 a another function, la macro println pone 5 donde está el par de llaves que contenía x en la cadena de formato. En la firma de las funciones deberás declarar el tipo de cada parámetro. Esta es una decisión deliberada en el diseño de Rust. Requerir anotaciones de tipo en las definiciones de las funciones significa que el compilador casi nunca necesita que las uses en otro lugar de código para averiguar a qué tipo te refieres. El compilador también puede dar mensajes de error más útiles si sabe qué tipo se espera la función. Definir múltiples parámetros separa las declaraciones de parámetros con comas como esto. Ok, tiene print label measurement. Le pasamos un 5 y un 5 y un string, no, un char. Y acá le usamos la función. Podríamos copiarla. Y le damos cargar. The measurement is by. No creo que era measurement. Las medidas es 5 horas, ¿no? Este ejemplo crea una función llamada printLabelMeasurement con dos parámetros. El primer parámetro se llama value y es un i32. El segundo parámetro se llama unitLabel y es de tipo char. Luego la función imprime texto que contiene tanto el valor como la unidad, como el campo. Esto era campo, ¿no? El label. Intentemos ejecutar este código. Reemplaza programa actual en tu proyecto function en el archivo C y con el main rc con el ejemplo anterior. Y ejecútalo usando cargo run. Lo que apareció, como hemos llamado a la función con 5 como valor para value y h como valor para unit label, la salida del programa contiene esos valores. Sentencias y expresiones. Los cuerpos de la función están compuestas por una serie de sentencias opcionalmente terminadas en una expresión. Hasta ahora las funciones que hemos visto no incluyen una expresión final, pero has visto una expresión como parte de una sentencia.
debido a que Rust es un lenguaje basado en expresiones. Esta es una distinción importante de entender. Otros lenguajes no tienen las mismas distinciones, así que digamos que son las sentencias, las expresiones y cómo sus diferencias afectan a los cuerpos de las funciones. Sentencias son instrucciones que realizan alguna acción y no devuelven un valor. Expresiones evalúan un valor resultante. Veamos algún ejemplo. Hemos usado realmente sentencias y expresiones. Crear una variable y asignarle un valor con la palabra clave LED es una sentencia. El listado 3.1, LED y 6 es una sentencia. El listado 3.1, una declaración main que contiene una sentencia. Las definiciones de las funciones también son sentencias. Las definiciones de las funciones también son sentencias. Todo el ejemplo anterior es una sentencia en sí misma. Las sentencias no devuelven valores. Por lo tanto, no pueden asignar una sentencia LED a otra variable. Como intenta hacer el siguiente código, tendrás un error. Tendrás un error. Nombre de archivo source main.rc y acá hace una asignación de variable de una asignación de variable, ¿no? Let is. Vamos a ver qué pasa. O sea, only support directamente en condiciones de if y while expression, como que no permite hacer esto. La sentencia let y 6 no devuelve un valor, por lo que no hay nada a lo que X se pueda vincular. Esto es lo diferente a lo que ocurre en otros lenguajes como C y Ruby. La asignación devuelve el valor de la asignación. En esos lenguajes puedes escribir X es igual a 6 y hacer que tanto X como Y tengan el valor 6. Ese no es el caso de Rust. Las expresiones evalúan un valor y componen la mayor parte del resto del código que escribirás en Rust. Considera una operación matemática como 5 más 6. Es una expresión que evalúa el valor 11. Las expresiones pueden ser parte de las sentencias en el listado 3.1. El 6, la sentencia let y 6, es una expresión que evalúa el valor 6. Voy a leerlo de nuevo porque el cerebro se fue. Las expresiones evalúan un valor y componen la mayor parte del resto del código que escribirás en Rust. Considera una operación matemática como 5 más 6, que es una expresión que evalúa el valor 11. Las expresiones pueden ser parte de las sentencias. En el listado 3.1, el 6, en la sentencia LED y 6, es una expresión que evalúa el valor 6. Llamar a una función es una expresión. Llamar a una macro es una expresión. Un nuevo bloque de ámbito creado con Java es una expresión. Por ejemplo, let i es igual a un scope. Let i es igual a un scope, ¿no? Let x es igual a 3, x más 1. O sea, con 4. Value. Esta expresión es un bloque que en este caso evalúa 4. Ese valor se enlaza y como parte de la sentencia let, ten en cuenta que la línea x más 1 no tiene un punto y coma final, lo que es diferente a la mayoría de las líneas que has visto hasta ahora. Las expresiones no incluyen punto y coma final. Si agregas un punto y coma final de una expresión, la conviertes en una sentencia. Entonces no devolverá un valor. Ten esto en cuenta a medida que exploras los valores de retorno de las funciones y las expresiones a continuación. Funciones con valor de retorno. Las funciones pueden devolver valores al código que las llama. Las funciones pueden devolver valores al código que las llama. No nombramos los valores de retorno, pero debemos declarar su tipo después de una flecha. En Rust, el valor de retorno de la función es sinónimo de valor de la última expresión en el bloque de cuerpo en una función. Puede devolver un valor antes que la función finalice utilizando la palabra clave return, especificando un valor. Pero la mayoría de las funciones devuelven la última expresión. Implícitamente, aquí hay un ejemplo de una función que devuelve un valor. Nombre del archivo source main.rc. 5. Una función que flecha a esto también. Retorna 5. Let x5 va a retornar 5. No hay llamadas a funciones macro, ni siquiera se sentencia leer en la función 5. Solo el número 5 por sí solo. Esta es una función perfectamente válida en Rust. Ten en cuenta que también se especifica el tipo de retorno de la función, i32. Si intenta ejecutar este código, la salida debería verse así. Value 5. No hay llamada a funciones, macros, ni siquiera sentencia LED de la función. 5 son el número 5 por sí solo. Esa es una función perfectamente válida en Rust.
Ten en cuenta que también se especifica el tipo de retorno de la función como i32. Si intenta ejecutar este código, la salida debería verse así. RAM, the value of x 5. El 5 con 5 es el valor de retorno de la función, por eso el tipo de retorno es i32. Veamos esto con más detalle. Hay dos partes importantes. Primero, la línea LED x es igual a 5. LED x es igual a 5. Muestra que estamos usando el valor de retorno de una función para inicializar una variable. Debido a que la función 5 devuelve un 5, esa línea es la misma de la siguiente, LED x es igual a 5. Segundo, la función 5 no tiene parámetros y define el tipo de valor de retorno, pero el cuerpo de la función es un solitario 5 sin punto y coma porque es una expresión cuyo valor queremos devolver. Veamos otro ejemplo. Nombre de archivo source main.rc. LED x se le asigna +1 y pasa 5. +1 recibe por mantener la x y va a devolver un tipo i32 que hace un x más 1. La ejecución de este código imprimirá the value of x stays. Pero si colocamos un punto y coma al final de la línea que contiene x más 1, cambiando una expresión a una sentencia, obtendremos un error. Nombre de archivos. Ahora vamos a probar esto para ver los errores. Ahí se arregla, ahí. Move this semicolon this value. La compilación de este código produce un error como sigue. Acá está mal escrito. Después. El mensaje de error principal. Mismatched types. Revela el programa principal. Revela el programa principal con este código. La definición de la función +1 dice que devolverá un i32. Pero las sentencias no evalúan un valor, lo que se expresa por paréntesis. El tipo unitario. Por lo tanto, no se devuelve nada. Lo que contradice la definición de la función y da como resultado un error. En esta salida, Ross proporciona un mensaje para posiblemente ayudar a corregir este problema. Sugiere eliminar el punto y coma, lo que arreglaría el error. Ok. Comentarios. Todos los programadores se esfuerzan por hacer que su código sea fácil de entender, pero a veces se requiere una explicación adicional. En estos casos, los programadores dejan comentarios en su código fuente que el compilador ignorará, pero que las personas que lean el código fuente pueden encontrar útiles. Aquí hay un comentario simple. Hola mundo. En Rust, el estilo de comentario idiomático, comienza un comentario con dos barras inclinadas y el comentario continúa hasta la final de la línea. Para comentarios que se extiendan más allá de una sola línea, deberá incluir barra en cada línea así. Los comentarios también se pueden colocar al final de las líneas que contiene código. Pero más a menudo, la idea es que se usan en este formato, con el comentario en una línea separada por encima del código que está anotando. Rust también tiene otro tipo de comentarios de documentación, que discutiremos en la sección publicando una caja en crates.io del capítulo 14. Flujo de control. La capacidad de ejecutar algún código si una condición es true y ejecutar algún código repetidamente mientras una condición es true son elementos básicos en la mayoría de los lenguajes de programación. Las construcciones más comunes que le permiten controlar el flujo de la ejecución de código Rust son las expresiones if y los bucles. Expresiones if. Una expresión if le permite dividir su código según las condiciones. Proporciona una condición y luego dice: se cumple esta condición, ejecute este bloque de código. Si la condición no se cumple, no ejecute este bloque de código. Crea un nuevo proyecto llamado Branches en su directorio Project para explorar la expresión if en el archivo source main.rc. Ingrese lo siguiente. A hacer eso. cd cargo new branches. Cerramos el anterior codiguito. Ok. Todas las expresiones. Y quiere que pegue esto en el para probar los if. Number 3.
Si no, si número 3 es menor a 5, la condición es verdadera, si no es falso. Todas las expresiones if comienzan con la palabra clave if seguida de una condición. En este caso, la condición comprueba si la variable number tiene un valor menor que 5. Colocamos el bloque de código para ejecutar si la condición es true inmediatamente después de una condición dentro de las llaves. Los bloques de código asociados con las condiciones en las expresiones if a veces se llaman brazos. Al igual que los brazos en las expresiones match que discutimos en la sección comparando la adivinanza con el número secreto del capítulo 2, finalmente también podemos incluir una expresión else. ¿Qué elegimos hacer aquí? Ahora programa un bloque de código alternativo para ejecutar si la condición evaluada es false. No proporciona una expresión else y la condición es false. El programa va a ignorar el bloque if y continuará con el siguiente fragmento de código. Intente ejecutar este código, debería haber la siguiente salida. Was true. Hacerlo, vale. Sí. Carry new, carry RAM. Was true. Vamos a intentar cambiar el valor de number a un valor que haga la condición sea false para que ver qué sucede. Cambiarlo rapidito. ¿Cuál era el que teníamos que cambiar? Bueno, es lo mismo, ¿no? False, ok. Ejecuto el programa nuevamente y observo la salida. También vale la pena señalar que la condición en este código va a ser un bool. La condición no es un bool o tendremos un error. Por ejemplo, intenta ejecutar el siguiente código. Nombre de archivo, a ver, number was 3. No, si number was 3. Espera booleano encontró entero. Ah, mira, diferente a lo que es JavaScript, tal vez que existe el valor, te lo toma, te dice que es verdadero, te lo transfiere a verdadero. La condición if se evalúa como un valor de 3 esta vez y Ross arroja un error. El error indica que Ross esperaba un bool pero obtuvo un entero. A diferencia de lenguajes como Ruby y JavaScript, Ross no intentará convertir automáticamente los tipos no booleanos en un booleano. Debe ser explícito. Siempre proporcionar a if un booleano como su condición. Si creemos que el bloque de código if se ejecute solo cuando un número no sea igual a 0, por ejemplo, podemos cambiar la expresión if a lo siguiente. Si number es diferente a 0, number was thought then número es diferente a 0, ¿no? Y acá hacemos cargo RAM. El error indica que Ross esperaba un booleano, pero obtuvo un entero. A diferencia del lenguaje como bueno, esto ya lo leímos. Ok. Manejo de múltiples condiciones con else if. Puedo usar múltiples condiciones combinando if else en una expresión else if. Por ejemplo, copiar. Manejo de múltiples condiciones con else if. Este programa tiene 4 posibles caminos que puede tomar. Después de ejecutarlo debería haber la siguiente salida. Number is divisible by 3. Ok. Cuando se ejecuta este programa verifica cada expresión if en orden y ejecuta el primer cuerpo para el cual la condición se evalúa como true. Se dan cuenta que incluso si 6 es divisible por 2, no vemos la salida number is divisible by 2. Y vemos el texto number is not divisible by 4, 3 or 2. El bloque else. Se debe a que Ross solo ejecuta el bloque para la primera condición true. Y una vez que encuentra una, ni siquiera verifica el resto. El uso de demasiadas expresiones if puede ensuciar su código. Por lo que si tiene más de una, es posible que desee refactorizar su código. El capítulo 6 describe una poderosa construcción de ramificación de Ross llamada match para estos casos, usando if en una declaración LED. Dado que if es una expresión, podemos usarlo en el lado derecho de una declaración LED para asignar el resultado a una variable, como en el listado 3.2. Nombre del archivo source main, ok. Condición es verdadero. LED number, si condición si condición 5, entonces 6. Si condición, vamos a probarlo.
Let number. Si condición 5. Si condición es verdadera, 5. Si no, 6. Me da 5. Ok, ahí entendí. No entendía. La variable number está vinculada a un valor basado en el resultado de la expresión if. Ejecute este código para ver qué sucede. Recuerda que los bloques de código se evalúan en la última expresión de ellos. Y los números por sí mismos también son expresiones. En este caso, el valor de la expresión if es un conjunto, depende de qué bloque de código se ejecuta. Eso significa que los valores que tienen el potencial de ser resultado de cada rama del if deben ser del mismo tipo. En el listado 3.2, los resultados de ambas ramas del if, la rama else, fueron enteros y 32. Si los tipos no coinciden, como en el siguiente ejemplo, tendremos un error. A ver, vamos a ver. If and else have incompatible types, expected integer form. Esperaba entero y encontró string, ¿no? Vamos a poner un 3. Intentamos compilar este código, tenemos un error. Las ramas if y else tienen tipos de valor que son incompatibles. Y rows indica exactamente dónde encontrar el problema en el programa. La expresión del bloque if se evalúa como entero. La expresión en el bloque else se evalúa como una cadena. Esto no funcionará porque las variables deben tener un solo tipo. Ross necesita saber en tiempo de compilación de qué tipo tiene la variable number. Definitivamente, conocer el tipo de number permite al compilador verificar que el tipo sea válido en cualquier lugar que usemos number. Ross no podría hacerlo si el tipo number solo se determinara en tiempo de ejecución. El compilador sería más complejo y haría menos garantías sobre el código si tuviera que rastrear diversos tipos hipotéticos para cualquier variable. Ok. 1. Traje agua. Repetición con bucles. A menudo es útil ejecutar un código más de una vez. Para esta tarea, ROS proporciona varios bucles que ejecutarán el código dentro del cuerpo del bucle hasta el final. Luego comenzarán de inmediato desde el principio. Para experimentar con bucles, hagamos un nuevo proyecto llamado Loops. Hacemos un llamado Loops. Cargo new. ¿Cómo era? De loops. Rust tiene 3 tipos de bloques: loop, while y for. Vamos a probar cada uno. Repartir código con loop. La palabra que loop le dice a Rust que ejecute un bloque de código una y otra vez para siempre o hasta que le indique explícitamente que se detenga. Por ejemplo, cambia el archivo source main rc en el loops. Se ve así. No sé, creo que a este. Loops. Está. Vamos ahí. Print again. Entonces, si ejecuto esto, va a ser. Cuando ejecutamos el programa, veremos again. Siempre una u otra vez continuamente hasta que tengamos nuevamente el programa. La mayoría de terminal admite el atajo de teclado Ctrl C para interrumpir un programa que está atacado en un bucle continuo. Inténtenlo. A probar. Carga RAM. Estamos. Se puede ver la cantidad de gains. Cuando ejecutemos el símbolo C representa donde presioné Ctrl C. Puede que vea o no la palabra gain. Expresa después del C dependiendo de dónde está el código del bucle cuando recibió la señal de interrupción. Afortunadamente, ROS también proporciona una forma de salir del bucle utilizando código. Puede colocar la palabra clave break dentro del bucle para decirle al programa cuándo dejar de ejecutar el bucle. Recuerda que hicimos esto en el juego de adivinanza en la sección salir después de una adivinanza correcta. El capítulo 2. Para salir del programa cuando el usuario ganó el juego, adivinando el número correcto. También usamos continuo en el juego de adivinanzas, que en el bucle le dice al programa que omite cualquier código restante en esta interacción de bucle y pase a la siguiente iteración. Devolviendo valores de bucles. Una de las aplicaciones de un loop es volver a intentar una operación que sabe que puede fallar, como verificar si un hilo ha completado su trabajo. Es posible que también necesite pasar el resultado de esa operación fuera del bucle al resto de su código. Para hacer esto, puede agregar el valor que desea devolver después de la expresión break, que usa para detener el bucle. Ese valor se devolverá fuera del bucle para que pueda usarlo como se muestra aquí. Let move counter, let result es loop, counter más 1. Si counter es igual a 10, break counter por 2.
Va a dar como un 20, creo, ¿no? Si el contador es igual a 10, va a dar 20, ¿no? Antes del bucle declaramos una variable llamada counter e inicializamos un 0. Luego declaramos una variable llamada result para contener el valor devuelto del bucle. Cada iteración del bucle agregamos 1 a la variable counter y luego verificamos si el counter es igual a 10. Cuando lo es, usamos la palabra clave break con el valor counter por 2. Después del bucle usamos un punto y coma para terminar la instrucción que asigna el valor result. Finalmente, imprimimos el valor en el result, que en este caso es 20. Tú puedes también usar return dentro de un loop, mientras break solo existe para el loop actual. Return siempre existe para la función actual. Etiquetas de bucle para distinguir entre varios bucles. Si tienes bucles dentro de bucles, break y continue, se aplican al bucle más interior en ese punto. Finalmente, puedes especificar que esas palabras clave se aplican al bucle etiquetado en lugar del bucle más interior. Las etiquetas de bucle deben comenzar con una comilla simple. Aquí hay un ejemplo con dos bucles anidados. Let mode counting up, como contador subiendo, ¿no? Contando hacia arriba. Digamos, tipo loop. Count es count. Let more remaining 10. No me acuerdo que era remaining. Restante 10. Poner remaining es remaining. Si remaining es igual a 9. Break. Si el contador es igual a 2. Break continue up. Remaining menos igual a 1. O sea que cada vez que da la vuelta hace más 1. Remaining y el contador más igual a 1. O sea, al final del contador tendría que terminar como 10. O sea, no, un 2. Remaining 10. Restan un 2. El bloque externo tiene la etiqueta container y contará de 0 a 2. Ah, porque eran dos loops diferentes. Loop en 10 con más 1 y acá dentro de este está este loop. Remaining. Está difícil entender eso. Estoy medio ya perdido. El bloque anterior sin etiqueta cuenta de 10 a 9. 10 a 9. El primer break que no especifica una etiqueta solo saldrá del bucle interno. La break continue up saldrá del bucle externo. Este código imprime. Bueno, lo que vimos. Bucles condicionales con while. Un programa a menudo necesitará evaluar una condición dentro de un bucle. Mientras la condición sea true, el bucle se ejecuta. Cuando la condición deje de ser true, el programa llama break, extendiendo el bucle. Es posible implementar un comportamiento como este usando una condición de loop, if, else y break. Pueden intentarlo ahora en un programa si lo desea. Sin embargo, este patrón es tan común que Rust tiene una construcción de lenguaje integrada para ello, llamada while loop. En estado 3.3 usamos while para ejecutar el programa 3 veces, contando hacia atrás cada vez y luego después del bucle imprimir un mensaje y salir. Let mod number 3. Mientras number sea diferente a 0, imprimimos número y le restamos 1. List off. Despegue. 3, 2, 1 despegue sería. Y así 3, 2, 1. Ok. Usando un bucle while para ejecutar código mientras una condición es verdadera. Esta expresión elimina mucho anidamiento que sería necesario si usara loop, if, else y break. Y es más claro. Mientras una condición se evalúa como true, el código se ejecuta. Al contrario sale del bucle. Bucle a través de una conexión con for. Tú puedes también puedes usar, bueno, digamos, el while. Para recorrer los elementos de una colección. Justo como un arreglo, por ejemplo, el bloque en el listado 3.4 muestra cada elemento en el arreglo A. Nombre del archivo source main.rs. Let A es 10, 20, 30, 40, 50. Let mount index 0. Mientras index menor o igual a 5, value is A y el index que se encuentra. Creo que lo podemos probar acá. No lo podemos probar acá porque no va a ejecutar nada. Sí, acá está la consola.
Bucle a través de cada elemento de una colección usando bucle while. Aquí el código cuenta hacia arriba a través de los elementos de un arreglo. Aquí el código cuenta hacia arriba a través de los elementos del arreglo. Se inicia en el índice 0 y luego se ejecuta hasta que alcanza el índice final del arreglo. Es decir, cuando index menor a, es menor a 5 ya no es true, este código imprimirá cada elemento en el arreglo. Okay. Los 5 valores del arreglo aparecerán en el terminal, como se esperaba, aunque index llegará a un valor de 5 en algún momento. El bucle debe ejecutarse antes de intentar obtener el sexto valor del arreglo. Sin embargo, este enfoque es propenso a errores. Podríamos causar que el programa se componga si el valor del índice o la condición de prueba es incorrecta. Por ejemplo, si cambia la definición de arreglo A para tener 4 elementos, pero olvida actualizar la condición a while index menor a 4, el código se descompondría. También es lento, porque el compilador agrega código tiempo de ejecución para realizar la verificación condicional si el índice está dentro de los límites del arreglo de cada iteración del bucle. Como una alternativa más concisa, puede usar un bucle for y ejecutar algún código para que cada elemento en una colección, un bucle for. Como una alternativa más concisa, puede usar un bucle for y ejecutar algún código para cada elemento en una colección. Un bucle for se ve como el código en el listado 3.5. Nombre de archivo source main.rc. A ver, vamos a ver. Tenemos un array de elementos. Números por cada elemento en A. El valor es elemento. Cuando ejecutamos este código, veremos la misma salida que en el listado 3.4. Lo más importante es que ahora hemos aumentado la seguridad del código y eliminado la posibilidad de errores que podrían deberse a ir más allá del final del arreglo o no ir lo suficientemente lejos y perder algunos elementos. Usando bucle for no necesitaría recordar cambiar cualquier otro código si cambiara el número de valores en el arreglo, como lo haría con el método usando el listado 3.4. La seguridad y concisión de los bucles for lo convierten en la estructura de bucle más utilizada en Rust, incluso en la institución en la que quiera ejecutar un código un cierto número de veces. Como un ejemplo de cuenta regresiva que uso bucle while, dado 3.3, la mayoría de los Rustaceans serían un bucle for. La forma de hacerlo sería usar un range, proporcionado por la biblioteca estándar, que genera todos los números en secuencia a partir de un número y termina antes de otro número. Así como se vería la cuenta regresiva usando un bucle for y otro método que aún no hemos hablado, rev, para invertir el rango. For number in de 1 a 4, punto re, como para darlo vuelta, ¿no? Podríamos probarlo. Ya me olvidé. Sería el mismo. El código es un poco más agradable, ¿verdad? Es un poco más agradable, ¿verdad? Resumen, lo lograste. Este fue un capítulo de gran tamaño. Aprendiste sobre variables, tipo de datos, escalares y compuestos. Funciones, comentarios, expresiones y bucles. Para practicar con los conceptos discutidos en este capítulo, tienes que construir programas para hacer lo siguiente. Convertir temperaturas entre Fahrenheit y Celsius. Generar el número de Fibonacci n. Primera letra de la canción navideña, los 12 días de Navidad. Aprovechando la repetición de la canción. Cuando esté listo para continuar, hablaremos sobre un concepto de Rust que no existe comúnmente en otro lenguaje de programación, la propiedad. Vamos a soltar y continuar en el siguiente.